Sean todas y todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar. Vamos a esperar a que las personas se conecten con el audio y si hay alguien que vaya a, que aún esté en sala de espera, pues se pueda ingresar a la plática unos segunditos en lo que la mayoría conecta su audio y nos puedan pues escuchar. Por favor. Perfecto, pues vamos a dar inicio con esta actividad de capacitación. Muchísimas gracias a todas y todos por estar en estas actividades que lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por supuesto a través de la Secretaría Ejecutiva y de manera específica pues el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias porque sabemos que ya tenemos personas que nos acompañan de manera constante para conocer acerca de estos temas y bueno, pues reciban un cordial saludo de nuestra presidenta, la maestra en Derecho Mirna García Morón, quien es pues nuestra titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a través de ella pues bueno estamos trabajando o bueno a través de su instrucción no seguimos trabajando con estos temas de interés social por supuesto y del departamento como les mencionaba. Recordarles un poquito que el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad tiene a su cargo el mecanismo independiente de monitoreo del Estado de México, a través del cual pues otorga supervisión, promoción en materia de discapacidad, por supuesto, y el día de hoy vamos a tratar de pues abordar esta parte de la promoción y por supuesto esto lo hacemos a través también de integrantes de un comité técnico de consulta y en esta ocasión pues bueno Juan Juárez, quien es el presidente de este comité y que pertenece y es el fundador ¿no? de Huellas Continuas AC, pues es la persona que nos va o que trajo, mejor dicho, y que trabajó en coordinación con Grisha, y él va a ser nuestro ponente de esta mañana. Y quisiera, antes de darle el lugar y empiece con la exposición, pues leer un poquito acerca de su semblanza, su ficha curricular, para que ustedes sepan, bueno, pues quién es la persona que nos va a otorgar esta actividad de capacitación. Su nombre es Grisha Reter Palma, espero haberlo dicho bien, haya pasado la prueba. Es el fundador y presidente de la Fundación Mexicana de Tauret AC. Esta inició en 2020, después de 10 años de haber regresado a México. Tanto él como sus hijos sufren de esta condición y bueno, pues al ver que no había suficiente información y apoyo para este síndrome, decide realizar esta fundación. Grisha se graduó como ingeniero en sistemas electrónicos del TEC de Monterrey y obtuvo un MBA en la Universidad de Baylor en Texas y posteriormente recibió varias certificaciones de alta dirección por parte del IPADE. Además de sus actividades profesionales que les mencionaba, pues, y su trabajo en la fundación, es el presidente de la Asociación de Colonos de la Herradura y vocero del Partido Demócrata Norteamericano en México, así como también profesor de negocios internacionales en la Universidad Anáhuac y la Universidad de Nuevo León. Pues muchísimas gracias, Risha. Este es su semblanza curricular, perdón, y pues no me queda más que agradecer a nombre de nuestra presidenta y de la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto, por estar presente en esta actividad que yo sé que a todos nos va a concientizar, ¿no? Prácticamente lo que siempre pretendemos a través de cualquier capacitación es crear conciencia en todas las personas y bueno, pues hablando de territorio, pues de las personas mexiquenses y que esto también pueda tener un impacto no solamente en el estado mexiquense, sino en los 32 estados de la República Mexicana. Entonces, Grisha, sin mayor preámbulo, pues te dejo en voz. Muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente muchísimas gracias a Juan también por estar en la actividad y traer a este ponente. Entonces, pues adelante, Grisha, te dejo en voz. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues un honor para mí estar aquí. Les agradezco infinitamente la oportunidad de, como bien decías, concientizar, difundir
y dar a conocer esta condición que, aunque es bastante prevalente, incluso en México, la mayoría de la gente lo atribuye los efectos de este síndrome a cosas de niños, a cosas sin importancia, algo que no le va a afectar de alguna manera a la población, y sin embargo, pues sí puede llegar a tener bastantes repercusiones en la vida de las personas que lo sufren, sobre todo niños y adolescentes que, como bien saben, y me imagino que ya habrán tocado este tema en este foro también, pues el tema del bullying entre los jóvenes está muy fuerte, y esto es algo que simplemente se presta para que incluso haya más razones todavía para bullear a los chicos, y esto es una de las principales razones por las que damos a conocer justamente esta condición. Entonces, el síndrome o esta condición, pues se llama así, síndrome de Tourette. El científico francés que le puso el nombre era Gilles de la Tourette, quien detectó las condiciones que de alguna forma se presentan cuando alguien sufre de esta condición. De repente las notarán conmigo también. En mi caso, yo la tengo crónica, mis hijos también, como bien decían en la introducción, y la forma en que se presenta esta condición es con tics. Tics tanto de los ojos como de las manos, piernas, extremidades, etcétera. A veces soniditos raros. Y bueno, pues empezando justamente esta presentación, si me permiten, voy a pasar un video, es muy breve, pero las personas que sufrimos de esta condición generalmente nos ponen en una clasificación de 1 a 10, en donde el 1 o 2, en mi caso yo soy un 3, a veces pasando a 4, y luego hay personas en el mundo que son excepcionales, son muy pocas, que tienen esta condición a un nivel 10. Esta persona, Billy, es un alemán, que justamente está en el extremo más fuerte de cómo esta condición se presenta en el cuerpo humano. Y creo que antes de entrar en detalles y temas teóricos, quisiera presentarles pues a Billy para que vean a qué nivel y a qué magnitud puede llegar una condición de este tipo. Doch es ist fast unmöglich. Seine Muskeln zucken so heftig, dass es ihm kaum gelingt. Ich krieg eigentlich so gut wie gar nichts gebacken. Also wenn die Kaffeemaschine nicht gerade mal 2 Knöpfe hätte, dann könnte ich Kaffee machen. Billy leidet seit seiner Pubertät an Tourette in seiner schlimmsten Form. Normalerweise würde der 28-Jährige so gar nicht erst frühstücken. Das kriege ich nur mit aller starker Anstrengung hin, ja. Das krieg ich das nicht hin, ja. Die Zuckungen kann Billy nicht kontrollieren. Sie hören auch nicht auf. Vermutlich ist bei ihm ein Stoffwechselvorgang im Gehirn aus dem Gleichgewicht geraten. Befehle an die Muskeln werden deshalb nicht richtig weitergeleitet. Billys Körper wird dabei aufs Äußerste strapaziert. Den ganzen Tag zu führen ist schon heftig, ja. Wie ein Marathon, der niemals endet. Ja, nur meine Hyperaktivität lässt dann auch noch nicht mal zu, dass ich müde oder erschöpft werde. Ich verbrenne eigentlich nur die ganze Zeit Energie und kann keine Energie zu mich nehmen. Ja. Como les comentaba, es uno de los casos más extremos conocidos. Hay otros casos de una chica en Inglaterra en donde ella tiende a golpearse a sí misma, se tira al piso y empieza a azotar su cabeza en el piso, se causa mucho daño a sí misma. Pero a fin de cuentas, este es para ejemplificar uno de los casos más fuertes que hay, y de ahí hacia abajo, pues los grados hacia dónde tenemos tics, qué tantos tics tenemos y cómo los mostramos, pues puede variar de persona a persona significativamente. A fin de cuentas, ¿el síndrome qué es? Es un trastorno neuropsiquiátrico hereditario. Es decir, está en la cabeza, trastorno pues porque afecta a la vida normal de las personas, y hereditario es porque justamente se hereda, es totalmente hereditario. Es decir, no es algo que se pueda tener el síndrome de Tourette si no viene de alguno de los dos lados de la familia. Es un desorden que se le llama dominante autosomal, que quiere decir que se presenta tanto en niños como en niñas. Sin embargo, 3/4 partes de aquellos que sufrimos este síndrome somos varones. Es decir, se presenta 3 veces más en hombres que en mujeres. Se presenta, como veían en el video, en tics fónicos o vocales, son la forma en que los clasificamos, y los otros son tics motores. Y a diferencia de otras condiciones neuropsiquiátricas, el Tourette no es degenerativo, es decir, no afecta la funcionalidad cognitiva del cerebro conforme pasa el tiempo ni se empeora.
Es decir, a diferencia de Parkinson's y Alzheimer's, donde eventualmente resulta incluso en la muerte de la persona a raíz de la condición, en el caso del Tourette no es así. No es que tenga un efecto amplificatorio o desgastante a largo plazo sobre la cabeza, y de hecho, típicamente después de los 18 a 20 años se alcanza el pico máximo de estos tics y después empieza a bajar, de manera que ya en la edad adulta, aquellos de nosotros que lo sufrimos seguimos teniendo tics, pero ya no a ese nivel que lo teníamos a lo mejor de jóvenes. Ahora, hablando un poquito de los tipos de tics, que por cierto pueden ser crónicos o transitorios, es decir, la mayoría de nosotros tenemos 1, 2 o 3 tics que siempre están ahí con nosotros y otros que vienen y se van, y estos están afectados por condiciones exteriores como estrés, falta de sueño, e incluso lo que comemos, etcétera. Y como algunos ejemplos de tics motores, les puse una lista bastante grande, pero notarán que empezamos con parpadeo, y eso es porque entre la gente que sufre del síndrome de Tourette, el parpadeo, el estar cerrando un ojo o los dos ojos constantemente, es una de las señas más típicas de este síndrome. Ahora hay otros movimientos oculares, notarán que hay gente que gusta de poner sus ojos hacia atrás, dejando la parte blanca visible. Eso es otra forma de mostrar. Aleteos nasales, fruncción nasal, el mover incluso brazos, hacer movimientos muy extremos, como en el caso de Billy en el video. Y estos se dividen entre tics motores y simples, o simples y complejos. Después tenemos lo que llamamos los tics vocales. En mi caso, por ejemplo, yo constantemente estoy, a pesar de que no hay necesidad de hacerlo, o limpiando la nariz así, y son los más típicos que se presentan. Pero además de estos, hay una condición que se llama coprolalia, que solamente lo tienen aproximadamente 10% de las personas que sufren de esta condición. Coprolalia es esa condición que se usa mucho en Hollywood, que de alguna manera es la que hizo famoso en Estados Unidos el Tourette. Es en donde las personas empiezan a gritar palabras muy frecuentemente altisonantes de la nada. Es decir, imagínense que alguien está en misa en domingo y de repente de la nada empieza a decir, no sé, pene, vagina, cualquier cosa que no viene al caso, pero que saben que puede ser alterante, y sienten una necesidad de decir esas palabras, a pesar de que pues obviamente no viene al caso, y es muy humillante para la persona que lo hace y típicamente también para quienes lo acompañan. Esa es la coprolalia, y la marco porque a pesar de que su incidencia es muy baja, solamente 10% de toda la población que tiene Tourette, pues es una de las más famosas y es sin duda de las que más llama la atención, pues por su naturaleza. Ahora, el síndrome como tal, ¿cómo se diagnostica? Porque nos ocurre frecuentemente que se acercan a nosotros familias y nos dicen, es que mi hijo tiene tics, yo creo que tiene Tourette, hace cosas, ruiditos, cosas con los ojos, y sin duda es muy típico que en los niños y adolescentes, por las presiones, sobre todo en tema de pandemia, condiciones en casa, en la escuela, etcétera, pues que a veces hagan tics para llamar la atención. Eso es muy frecuente entre chavos, típicamente entre 8 a 13 años. Entonces, claramente se tuvo que establecer un protocolo para diagnosticar positivamente el que alguien en efecto tenga esta condición. Y eso es que se tengan al menos 2 tics motores crónicos, es decir, que hayan durado más de un año. Al menos un tic fónico, el de los ruiditos, soniditos, ruidos, incluso la coprolalia. Y insisto, que tienen que estar presentes por más de un año continuamente. Que hayan comenzado los tics antes de los 18 años y que no sean resultado de otros tratamientos. Resulta que quienes sufren de Tourette típicamente tienen comorbilidades. En un momento entro en ese detalle. Pero esas comorbilidades también resultan en que les dan ciertos medicamentos que pueden detonar o desatar que la persona tenga tics. Entonces, una cosa es decir que alguien tiene Tourette, es decir, que hereditariamente hablando tiene tics, y otra que hayan sido detonados por un medicamento. Entonces, es importante que no hayan sido detonados por el medicamento para poder decir que realmente el Tourette es hereditario y es una condición que está ahí. Ahora, el punto de los tratamientos es muy serio, y es gran parte porque estamos haciendo este ejercicio de difusión y de concientización. Resulta que en México, por lo menos, y otros países de Latinoamérica, en donde no se sabe o no se conoce de este síndrome, los doctores, los neurólogos, los psiquiatras gustan mucho de recetar medicinas muy fuertes, como son los antipsicóticos, anticonvulsivos, pues medicinas que cuando se les recetan a los niños a una edad muy joven, cuando su cerebro todavía está en desarrollo, pues pueden causar serios problemas para su desarrollo cognitivo. Imagínense darle a niños de 10 años
clonazepam, sertralina, Floxac, risperidona, medicinas que son fuertísimas, son que a veces ni siquiera personas adultas con condiciones muy fuertes pueden realmente aguantar sin que dañe su personalidad, su estado de ánimo. Entonces, lo que tratamos de proporcionar son métodos alternativos de tratamiento para que la primera bala que tire un neurólogo no sea una medicina de este tipo y de esta magnitud. Entre ellos están lo que llamamos intervención conductual o cognitiva conductual integral, CBIT, como le llaman en inglés. Y esto lo que hace es que le permite a las personas con tics a redireccionar y aprender a controlar de alguna manera los tics. Ahora, les voy a mostrar un video de una chica en Chile y cuando la gente habla de Tourette y de los tics, hablan de que son tics irresistibles, no, más bien tics incontrolables, como si fueran independientes de lo que uno decidiera en su cerebro. Y la realidad, la palabra que nosotros gustamos de usar, más allá de incontrolable, es irresistible, es como una comezón que hay que rascar. Es decir, podemos controlar los tics. Yo en este momento estoy haciendo un esfuerzo fuerte para controlar algunos de mis tics faciales porque estoy presentando y no quiero distraer. Pero los tics en sí se pueden controlar por un determinado tiempo. Es decir, si tienes una comezón, un piquete de mosquito que te tienes que rascar, puedes aguantarte un rato, pero eventualmente bajas la guardia y hasta inconscientemente te rascas porque tienes la necesidad de hacerlo. Es lo mismo en el caso de los tics. ¿Los podemos controlar? Sí, pero entre más tiempo lo controlemos, más fuerte es el deseo de hacerlo, más irresistible es y más nos agotamos porque el esfuerzo mental, cognitivo de estar controlando los tics es muy fuerte. Voy a mostrarles este video, tampoco es largo, es como unos 3 minutos, pero nos gusta mucho porque esta chica de Chile denota y muestra claramente pues, qué efecto tiene los tics en una persona joven. Esta niña tiene 16, 17 años cuando hizo este video. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Valentina Quintana, tengo 15 años y soy de Chile, Temuco. El síndrome de Tourette es una enfermedad en la cual entran espasmos, movimientos y gritos involuntarios. Esta puede durar años o también puede durar toda la vida. En solo 8 días, el testimonio tiene más de 2,5 millones de reproducciones. Una campaña personal para visibilizar las dificultades que viven, según estimaciones, casi 12.000 personas en Chile. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se visibilizó en nuestro país en 1974 a partir del relato de un joven de 14 años llamado Agustín Arenas. Esta fue la primera vez que conocimos el síndrome de Tourette, al menos en televisión. El problema de Agustín estaba en su cerebro. Por ese entonces se pensaba que tenía que ver con el mal funcionamiento de algunos genes. Han pasado más de 40 años y hoy se sabe que en esta enfermedad podrían estar involucrados más de 1.000 genes distintos. Movimientos involuntarios, al comienzo sutiles. En términos sencillos, la raíz del problema está en la comunicación entre diferentes regiones del cerebro y que se manifiesta en la niñez. En esa edad, porque está catalogado dentro de uno de los trastornos del desarrollo del sistema nervioso o también se llaman de neurodesarrollo. Hasta ahora se sabe que parte de esto sucede cuando comienzan a formarse las primeras conexiones neuronales. En el caso de Valentina, Como a los 8 o 9 años por ahí, empecé con el tic así del ojo. Y hacía mucho, después hacía... Y ahí mis papás me decían, vale, déjate de sorbetear, de ahí te van a estar diciéndote capitán sorbete, cosas así. Valentina ya aprendió a convivir con sus tics. De hecho, comparte su día a día en redes sociales. Que si una persona se está moviendo en la calle, no es que no sea normal, pero entre comillas sí, no es normal. Y que la gente se diera cuenta, ya esta chica tiene síndrome de Tourette, este chico tiene síndrome de Tourette. Bueno, pero, en fin, ya solté como lo que quería. Mucha gente me molestó por mucho tiempo y la verdad yo quería que me dejaran de molestar. Para ella, actos cotidianos como comer o maquillarse pueden ser desafíos titánicos. Valentina, en todo caso, dice que lo más importante es poder ayudar a la gente que tiene síndrome de Tourette y no solamente el síndrome de Tourette, sino que también otra enfermedad o ni siquiera que tengan una condición, solamente que influenciarlos, decirles que
esta vida es linda, que ustedes pueden seguir adelante. Una enfermedad hereditaria que, se cree, está subdiagnosticada y a pesar que aún no existe una cura, hay algunos tratamientos experimentales. Posibles terapias de tipo celulares a través de la utilización de tecnologías de stem cells, que en el fondo son células embrionarias, las cuales se pueden diferenciar en neuronas y realizar tipo de terapias celulares, trasplantes celulares en particular. Una pequeña luz de esperanza para combatir o al menos minimizar los síntomas de una enfermedad genética que Valentina, con mucho éxito, volvió a visibilizar. Por lo que yo creo, la gente no está muy informada. Bueno, pues así pueden ver, esta es una persona ¿Cómo que están? ni cerca de cómo estaba Billy, el video al principio, el alemán, y sin embargo, ella es probablemente una 5 o 6 en cuanto a la escala, y ahí pueden ver que afecta la vida diaria. Más allá de esto, les comentaba que mis hijos también sufren del síndrome. Yo empecé con él aproximadamente a los 10 años. En esos tiempos no se sabía todavía lo que era el síndrome de Tourette, y yo sufrí bullying no solo en la escuela, sino de mis padres. Mis propios papás constantemente me estaban molestando, regañándome por hacer tics. Obviamente ninguno de nosotros sabía de qué se trataba y pues a mí no me quedaba otra más que pues, aguantar. Por ahí de los 24 años, 23 años, ahora tengo ya casi 50, descubrí del síndrome de Tourette, esto estando yo en Estados Unidos. Saqué un reporte sobre esta condición y se la mandé a mis papás y pues obviamente yo vivía en Estados Unidos, ellos viven en México, me llamaron y pues con lágrimas en los ojos, pues justamente por haber de alguna forma bulleado a su hijo por tantos años por algo que claramente estaba fuera de mi control. No los culpo, nadie sabía de esta condición realmente en esos tiempos. Hoy en día afortunadamente lo sabemos. En el caso de mis hijos, más allá de hacerles la vida difícil o molestarlos por esto, pues tan pronto yo lo detecté, les dije qué era lo que tenían, cómo se debía manejar, controlar, vivir con eso, y también darles las defensas para que si en la escuela llegaban a bullearlos, ellos supieran cómo contrarrestar eso de alguna manera. Y eso es gran parte de lo que nos lleva a hacer esta fundación. Pues antes que nada es defender a los derechos de los niños y que no tengan que sufrir bullying por una razón más. Ahora, un punto muy peculiar del síndrome de Tourette es que además del Tourette mismo, nunca el Tourette no viene solo, siempre viene con lo que llamamos comorbilidades, es decir, otras enfermedades que acompañan al Tourette y que a largo plazo, más allá de que si el Tourette va a estar ahí toda la vida o no, eventualmente baja, con excepciones, como es el caso de Billy, que los tiene muy fuertes toda la vida. Generalmente baja la frecuencia y la intensidad del Tourette después de los 18 años, pero las comorbilidades no se van. ¿Qué son comorbilidades? Pues son otras condiciones como trastorno de déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, depresión. Vaya, es una serie de cosas que realmente son mucho más serias que el mismo Tourette, pero que van de la mano y que hay que tratar a largo plazo y hay que tratar las dos cosas al mismo tiempo. Y el problema es que muchas de las medicinas que se usan para estas otras condiciones pueden exacerbar el Tourette. Y el problema más fuerte del Tourette, más allá de la parte social, es la parte muscular, es que nos llegamos a dañar nosotros mismos, nuestras extremidades, los músculos. Mi hija tiene una bola aquí atrás en el cuello, ella tiene 17 años, esa bola no se le va a ir porque tiene un tic en donde mueve el cuello de esta manera y ya es un punto en donde incluso está llegándole a afectar un poquito aquí la columna. Es algo que no podemos evitar, pero pues buscamos maneras de minimizarlo. Jamás les he dado a ellos medicamentos fuertes, porque el impacto que tiene sobre su capacidad cognitiva y su personalidad y desarrollo de personalidad es muy serio. Entonces, algunos ejemplos típicos que la mayoría de nosotros tenemos pueden ser entre trastorno por déficit de atención, hiperactividad, el TDAH, trastorno obsesivo compulsivo, que es mi caso, yo soy obsesivo compulsivo, ansiedad y depresión, mi niña sufre de ansiedad, y otros trastornos del espectro autista. Entonces, no es anormal que quienes sufrimos esto tengamos condiciones como estas y a fin de cuentas, a largo plazo, antes de los 18 años, 20 años, es el Tourette el que se tiene que tratar porque es el que está más prevalente. Pero después de los 18 años, a lo que hay que tirarle a largo plazo es tratar las otras comorbilidades que van a estar ahí y esas no reducen su frecuencia ni su intensidad como lo haría el Tourette en su caso. Entonces, la pregunta, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué una fundación? Pues porque resulta que conozco muchas familias que tienen niños con Tourette.
Yo les digo que tienen Tourette cuando lo detecto y les da pena. Por alguna razón en nuestra cultura mexicana, cualquier cosa que tenga que ver con nuestro estado psicológico, psiquiátrico, emocional, es algo que se debe esconder. Es algo que a los papás no quieren ni siquiera que se les diga que los niños tienen Tourette. Entonces los pobres niños, aunque alguien los diagnostique y los vea, pues los papás los esconden, los meten en el closet, porque ¿cómo va a ser posible que mi hijo tenga alguna condición? Entonces, nuestra primera meta a través de esta fundación es eso, es informar, difundir y educar. Es hacer seminarios en donde vamos a escuelas para que la gente de la escuela, los profesores, los dirigentes, los directores y los mismos niños y padres de familia estén conscientes de que esta condición existe y hagamos todo lo posible por minimizar el daño emocional y psicológico que el bullying a raíz de esto puede causarle a niños. Otra cosa que estamos haciendo en la fundación es proveer contactos de neurólogos y terapeutas que ya están familiarizados con cómo se trata esta condición. E insisto, no van a ser quienes en su primer impulso receten medicina que puede ser muy fuerte y afectar al desarrollo cognitivo de los niños. Y finalmente, proveer recursos para padres, pero sobre todo para los niños, para que aprendan a vivir con esta condición, que la acepten, que la hagan suya y que puedan ser seres humanos funcionales en todos los sentidos a pesar de la condición. Esto es a corto plazo. Esto es algo que ya estamos haciendo hoy. La fundación ya cuenta con ciertos recursos para hacer esto, pero obviamente pues falta todavía mucho por hacer. Y a largo plazo, pues nuestra meta es contar con fondos para cubrir tratamientos de familias de bajos ingresos, que como saben hay muchas en México y necesitan ayuda, y este tipo de medicamentos antipsicóticos pues son muy, muy caros. Y la realidad es que por más que tengamos seguros de gobierno, como sea, muchos de ellos pues simplemente no alcanzan o no los encuentran. Entonces la intención es ayudar en eso, es hacer programas de apoyo e investigación por parte incluso del gobierno. Es importante, como saben, el que un artículo hable de esto de Chile o de Colombia o de Estados Unidos no es lo mismo que haya investigación de mexicanos, sobre mexicanos y para mexicanos. Entonces sentimos que hace falta mucha investigación de eso aquí en México. Y finalmente, nuestra intención es hacer campamentos de verano para los niños que tengan esta condición, para que puedan convivir con otros niños como ellos y vean que no están solos. El sentido de sociedad, el sentido de compañerismo es bien importante para la seguridad, la autoconfianza de estos niños, y gran parte de nuestra meta es eso. Si me permiten, les muestro un último video. Este es otro caso de un chico colombiano, lo tiene bastante fuerte también, y honestamente tenemos muchísimos casos en México de esta condición. Nos da para hacer videos y tener 10, 20, 30 veces más videos de este tipo de mexicanos para mexicanos. Nuestra intención es acercarnos, ayudar por un lado, pero también que nos permitan filmar un poquito cuál es su experiencia de vida para que otras personas en México vean que no están solos. Este es el chico colombiano que les menciono. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es David Reinel Corte González. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 29 años. ¿De qué sufres? La enfermedad que yo tengo se me desarrolló desde los 5 años de edad. Se llama síndrome de Tourette. ¿Y cómo la controlas? Yo me tomo una pastilla que llama Aloperiol de 10 miligramos. Eso me da para los 10 minutos y me da mucho sueño. Y cuando me levanto bien controlado. ¿Y en el día? En el día, pues, si me la tomo, duermo todo el día. Eso me tomo una en la mañana y una en la noche. Mantengo durmiendo, pero yo no dormí en el día para rebuscarme la plata para la pastilla, para comer algo. Ese video es importante porque, como pueden ver, la medicina que le dan es aloperiol, y es una medicina que noquea a la persona completamente. Y esto es un adulto, una persona en un cuerpo de adulto. Son medicinas que también le recetan a los niños. Un niño estar sujeto a un efecto de esta magnitud, sí, a lo mejor el niño tiene menos tics, pero quien era el niño desaparece, porque esta medicina afecta completamente el funcionar del cerebro y la personalidad en desarrollo aún de cualquier niño. En cuanto a México, pues en México tenemos 40 millones de niños y se estima que 1% de la población sufre de esta condición. Estamos hablando de que en México fácilmente pueden ser entre 200,000 y 300,000 niños. Quisiéramos tener cifras más exactas, pero lamentablemente las instituciones de gobierno a duras penas saben qué es esta condición. Las instituciones que se dedican a hacer investigación sobre esto
pues son muy escasas, entonces no tenemos datos más precisos. Simplemente estamos extrapolando lo que sabemos de la población mundial, de cuántos la tienen, a lo que es la población de niños en México, pero fácilmente pueden ser hasta más de 300,000 niños que sufren de esto. No nos preocupan tanto los adultos, obviamente estamos aquí para ayudar a adultos también, pero los que más nos preocupan por su bienestar emocional y psicológico son los niños. Y es fundamentalmente la primera misión que tenemos como fundación. Lo dejo hasta aquí. Cristina, les agradezco muchísimo el que me prestaran sus oídos y su tiempo para presentarles de esta condición. Bueno, pues dejo mis datos aquí de contacto. Esta es la página web, turret.mx, y pues yo quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Grisha. Creo que fue una excelente ponencia. Muchísimas gracias por abrirnos el panorama referente a este síndrome. Justamente veía un video de un niño que padecía síndrome de Tourette. Él sufría de discriminación tanto de sus compañeros, pero lo increíble es que también sufría discriminación por parte de los docentes. Justamente esta discriminación, que era lo que mencionabas anteriormente, se da muchas veces por este desconocimiento. Creo que lo único que solicitaba era esta aceptación y ser tratado al igual que todos los demás. Sin duda alguna, creo que a nivel social nos falta muchísimo el conocer las diferentes condiciones de vida por las cuales nos enfrentamos y que obviamente forman parte de esta diversidad humana. Creo que fue muy buena la ponencia porque nos explicaste desde los inicios cuáles son las características en específico y sobre todo cómo tratar a las personas con este síndrome. Muchísimas gracias por tu participación. Cedo la palabra a la licenciada Ana Karen para continuar con la sesión de preguntas y respuestas y obviamente dar por finalizada la misma. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Cristi. Gracias, Grisha, por esta ponencia tan acertada, tan atinada y sobre todo lo que decíamos en un inicio, ¿no? Que todos los que estamos aquí, pues tengamos esa concientización y justo evitar la discriminación por estas condiciones o por estos síndromes, ¿no? Que desconocemos, y el desconocimiento, recordemos que nos lleva justo a ser irracionales con los demás, ¿no? No tratarlos de manera igualitaria. Entonces, esperemos que esto tenga mucho alcance, ¿no? No solamente a las personas que ahorita nos están acompañando. Por cierto, muchas gracias, las personas que nos acompañan de la Fundación, de Huellas Continuas, de las defensorías municipales, de universidades. Estoy viendo por aquí que también hay de universidades. Entonces, muchas gracias a todos, que esto no se quede aquí y que podamos justamente llegar a esa inclusión, ¿no? Que todas y todos merecemos ese trato igualitario por el hecho de ser personas antes que la discapacidad o los síndromes, ¿no? Que podamos tener cualquier ser humano, cualquier persona. Muchísimas gracias. Y bueno, hay algunas preguntas en el chat, Grisha. Quisiera leerlas para que nos pudieras contestar al respecto. Si alguien más también tuviera alguna otra pregunta, la puede escribir en el chat con todo gusto. Vamos a leer algunas, no todas, a lo mejor por respeto, ¿no? a las personas y al tiempo de todos. Pero Shell Reyes nos dice: las personas que tienen este síndrome a grado 10 con movimientos muy graves pierden más peso de lo normal. ¿Quieres que te lea una a una, Grisha, o te leo todas? ¿Sí? Ok, adelante entonces. Chance de ver las otras y a ver cuál quieres preguntar. La respuesta es sí. Como habrán notado con Billy, el primer video que mostré, los movimientos corporales son constantes. La quema de calorías para una persona que tiene esa condición es constante. Una persona así fácilmente puede estar quemando entre 5, 6, 7 mil calorías por día, más allá del daño que le puede causar a sus extremidades, a su musculatura, por los movimientos, son constantes. Es constantemente en el día y a veces incluso en la noche dormidos puede haber movimientos. Entonces, la necesidad calórica para reemplazar esa pérdida por tanto movimiento es muy fuerte, que además si tienes ese nivel de movimiento, pues no puedes alimentarte normalmente, dependes de otros para hacerlo, y la ingesta de calorías está un poco limitada. Entonces sí se puede dar que personas que tengan esos grados de movimiento pues definitivamente pierdan peso. Perfecto, gracias, Risha. Brenda nos dice: con un tratamiento de terapia de decodificación biológica, ¿mejoraría su salud?
Sí, hay varias terapias, esa es una de ellas, cognitivo también, y son terapias que de alguna forma reprograman, por así decirlo, el cerebro. El eliminar los tics con este tipo de terapias es básicamente imposible porque, como ya les comentaba, no son involuntarios. Son voluntarios, son simplemente irresistibles. Es decir, se requiere el estar consciente para hacer esos movimientos, y reprogramar el cerebro lo único que hace es permitir redireccionar la necesidad de hacerlo a lo mejor otro comportamiento para reemplazarlo. Pero eliminarlos completamente, definitivamente no, pero sí puede ayudar mucho ese tipo de terapias. Ok, muchísimas gracias, Grisha. Aquí nos escriben de la universidad que dice, bueno, la verdad es que hay muchos mensajes de agradecimiento, pero nos dicen, como docentes debemos conocer algunos de los síntomas y ofrecer información sobre esta fundación que puede brindar apoyo a las personas. Y bueno, nos saludan. Así es, no sé, Grisha, si nos puedas enviar en el chat tu teléfono, porque lo vimos en pantalla, pero a veces como que no podemos tomar nota, pero no sé, algún correo o alguna cuestión que ya vimos que nos acompañan, pues aquí también docentes de universidades de aquí del Estado de México, defensores municipales, como hace un momento les mencionaba, para que de manera directa pues puedan contactarse con ustedes. Ya lo escribió, es www.tauret, ¿se dice Tauret o Turret? Turret.mx. Entonces, si alguno de ustedes quisiera mayor información, ahondar en el tema, pues pueden hacerlo. Y nos dice que si podríamos compartir el material de la conferencia, pues aquí, Grisha, nos ponemos de acuerdo igual. Y claro, si nos lo pueden enviar, para su vez, si pueden enviar un mensaje, Cristi, puedes apoyarme con el correo, a los siguientes correos o al siguiente correo del mecanismo, Cristi, mejor, para que sea de manera directa. Es más, lo digo a voz audible, bueno, pero también escríbelo porque se confunde, es ctc.minmem@gmail.com. Ahorita lo van a escribir en el WhatsApp, en el chat, y bueno, cuando nosotros tengamos la conferencia o las diapositivas, con todo gusto nosotros lo enviamos. Sara nos dice, en la diapositiva decía que hay 40 millones de niños que sufren este síndrome. ¿No es muy alto? No, perdón si no lo comuniqué bien. En México hay 40 millones de niños, de los cuales se estima que 1% sufren de esta condición. Eso nos da entre 2 y 400,000 niños en México. Ok, perfecto. Pues sería ello. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a Grisha, a Juan, y a todas las personas que nos acompañan. Antes de cerrar, quisiera que Juan pudiera otorgar algunas palabras. Recordemos que les mencionaba, ¿no? Juan es el presidente del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México y que pertenece y es fundador de Huellas Continuas también, y pues el día de hoy nos está acompañando como integrante de este MIMEM, que es de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Entonces, adelante, Juan. Muchas gracias, licenciada. Pues gracias, Grisha. Creo que nos brindaste información muy importante en un medio informativo también o de difusión también importante, que es la plataforma de la comisión. Me da gusto que se haya conectado bastante gente porque además mostraron interés, porque es un tema, valga la redundancia, bastante interesante y que sí necesita de mucha difusión, porque lo dijo Grisha en su ponencia y personas en el chat que desconocían totalmente de esta condición. Entonces, pues muchas gracias a Grisha principalmente, a la comisión y a todas las personas que se conectaron y que mostraron interés en este tema del síndrome de Tourette. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan. Muchísimas gracias por la oportunidad y sin duda un gusto estar con ustedes. Quedo a sus órdenes y les mando las diapositivas para quien guste verlas de nuevo, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Grisha. Pues bueno, quedamos a la orden la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Comentarles de manera rápida antes de que nos vayamos estas cartas de servicio de atención integral a grupos en situación de vulnerabilidad. Tiene que ver justamente con la petición de actividades de capacitación en donde ustedes pueden realizar peticiones y obviamente hay algunas reglas, ¿no? Para poder llevarlas a cabo, para poder otorgarlas de manera
con calidad, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes quisiera solicitar alguna actividad, también en el correo que escribía Cristi, que me apoyó a ponerlo, lo pueden realizar si tienen interés, ¿no? En este tema. Yo estoy segura que Grisha y Juan nos van a apoyar para poder otorgarlo y brindarlo nuevamente, llegar a las universidades, llegar a las escuelas, a las defensorías, a niños, niñas, a toda la población, ¿no? Entonces, si quisieran alguna petición al respecto, con todo gusto la Comisión de Derechos Humanos queda a la orden. Y bueno, sin mayor preámbulo, ya nada más vamos a poner en el chat también el link de la encuesta de satisfacción. No sé si Cristi ya lo puso, pero si no, yo ahorita también lo plasmo. Si nos pudieran apoyar a contestar esta actividad, ¿qué les pareció? Es respecto de pues una evaluación de satisfacción de estas actividades que llevamos a cabo. Ahí pueden establecer si es que quisieran alguna plática también, o que hubiera alguna cuestión de mejora, o también reforzar, ¿no?, conocimientos. Recordemos y recuerden que la Comisión de Derechos Humanos pues está en constante mejora para que todas y todos nosotros podamos comprender mejor los temas y bueno, específicamente nosotros en materia de discapacidad. Entonces, ahora sí ya es la despedida. Muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan buena tarde y les envío un cálido saludo y un abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.